Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con el corazón en un puño, y es que, como ven en el título, la noticia es demoledora. Kerem engañó a Hande y la verdad la ha destrozado por completo, llevándola a unas lágrimas incontrolables. Vamos a desgranar esta historia que ha impactado tanto a sus seguidores y, por supuesto, a los amantes de las historias de la vida real que compartimos aquí. Este es uno de esos momentos en los que la línea entre la ficción y la realidad se vuelve peligrosamente delgada, y cuando las emociones son tan crudas y reales, es difícil no sentirse conmovido. Si te gustan este tipo de historias que nos hacen reflexionar sobre las relaciones, la confianza y el dolor, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale a ese botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte nada. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y a construir esta hermosa comunidad. Ahora, centrémonos en lo que nos trae hoy aquí. La noticia del engaño de Kerem a Hande ha sacudido los cimientos de su relación, una relación que hasta ahora, muchos veían como un ejemplo de amor y complicidad. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de especulaciones y, sobre todo, de una ola de empatía hacia Hande. Ver a alguien que parece tenerlo todo, ser traicionado de una manera tan dolorosa, siempre nos resuena. Nos hace pensar en nuestras propias experiencias, en la fragilidad de la confianza y en lo difícil que puede ser recuperarse de una herida así. A lo largo de este vídeo, vamos a intentar ir más allá de los titulares y explorar lo que este suceso podría significar para Hande, para Kerem y, en general, para las dinámicas de las relaciones modernas. No pretendemos ser jueces ni chismosos, sino más bien reflexionar sobre las emociones, las consecuencias y, quizás, sacar algunas lecciones de esta dolorosa situación. El título lo dice todo: Kerem la engañó a Hande, destrozada, lágrimas incontrolables tras la verdad. Imaginen el impacto de esa verdad, el momento en que las piezas caen y todo lo que creía se desmorona. Es un escenario que lamentablemente muchas personas han vivido o temen vivir. Por eso, al abordar este tema, queremos hacerlo con respeto y sensibilidad, centrándonos en el aspecto humano de esta historia. Vamos a intentar entender qué pudo haber llevado a esta situación y cómo se está gestionando, o intentando gestionar, ante esta terrible noticia. La presión mediática, la exposición pública de una intimidad rota, todo eso añade una capa de dificultad inmensa a un dolor ya de por sí insoportable. El relato que ha salido a la luz es desgarrador. Según se informa, Hande habría descubierto la infidelidad de Kerem de una manera que la ha dejado completamente devastada. Los detalles específicos de cómo se destapó el engaño son aún objeto de debate y especulación en algunos círculos, pero lo que parece ser innegable es la magnitud del impacto emocional en Hande. Se habla de un descubrimiento que llegó de forma inesperada, sin preaviso, rompiendo la burbuja de confianza que aparentemente rodeaba su relación. Imaginen la escena: un día normal, lleno de planes y promesas, y de repente un golpe de realidad que lo cambia todo. Las lágrimas incontrolables de las que se habla en el título no son un mero detalle, sino el reflejo de un dolor profundo, de una decepción que va más allá de una simple traición amorosa. Es la traición de la confianza, la sensación de que todo lo que se creía sólido se ha convertido en arena. Las lágrimas, cuando son incontrolables, son la expresión más pura y cruda del sufrimiento. Son el lenguaje del alma herida cuando las palabras ya no alcanzan. Ver a Hande sumida en ese torbellino de emociones nos conecta con nuestra propia vulnerabilidad. Nos recuerda que, por muy fuerte que una persona pueda parecer, todos somos susceptibles al dolor, a la decepción. Este incidente pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones humanas, y cómo, a pesar de todo el amor y el esfuerzo que se pueda poner en ellas, a veces, las grietas aparecen y pueden ser devastadoras. La información que ha circulado sugiere que el engaño ha sido un golpe muy duro para Hande, afectando su estado anímico de una manera muy profunda. No es solo una infidelidad, es la ruptura de la imagen que tenía de su pareja, de la relación, de su futuro. Es la confrontación con una realidad que duele y que obliga a reevaluarlo todo. Y aquí es donde nos adentramos en las posibles razones detrás de este engaño. Aunque nunca tendremos acceso a toda la verdad, ni debemos juzgar a la ligera, podemos reflexionar sobre las dinámicas que a menudo llevan a este tipo de situaciones. A veces la rutina, la falta de comunicación, las inseguridades, o incluso la búsqueda de algo que se siente que falta, pueden ser desencadenantes. En el caso de Kerem, si la información es cierta,
La pregunta es, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Fue un error impulsivo, una crisis personal, o algo más profundo? Estas preguntas, aunque no tengan respuesta fácil, nos ayudan a entender la complejidad de las relaciones humanas. No se trata de excusar el engaño, sino de intentar comprender las motivaciones, por muy equivocadas que sean. El camino del engaño raramente es directo y simple, a menudo está lleno de decisiones complejas y consecuencias dolorosas. La reacción de Anne, descrita como destrozada, y con lágrimas incontrolables, nos habla de un proceso de duelo. Es el duelo por la relación tal como la conocía, por la confianza perdida, por las ilusiones rotas. Este tipo de dolor puede manifestarse de muchas maneras: tristeza profunda, rabia, confusión, e incluso una sensación de vacío. Es importante recordar que cada persona reacciona de manera diferente al dolor, y no hay una forma correcta de sentirlo o de superarlo. Lo que sí es seguro es que Anne está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, y la exposición pública de este sufrimiento añade una carga adicional. La empatía es fundamental en estos casos. Pensar en cómo nos sentiríamos nosotros en su situación, y ofrecer un espacio de comprensión y apoyo, aunque sea a través de la distancia, es lo mínimo que podemos hacer como espectadores. La clave de la verdad, a la que se refiere el título, es probablemente el momento en que Anne se enfrentó a la realidad, a las pruebas irrefutables del engaño. Ese instante en el que las excusas y las negaciones dejan de tener sentido y la verdad, por dolorosa que sea, se impone. A menudo este descubrimiento es un punto de inflexión, un antes y un después en la vida de una persona. Para Anne este ha sido un antes y un después brutal. La revelación de que la persona en la que confiaba le ha traicionado puede generar un profundo sentimiento de soledad, incluso rodeada de gente. La sensación de aislamiento en el dolor es uno de los aspectos más crueles de este tipo de experiencias. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Kerem y Anne? Es difícil predecirlo con certeza. Las relaciones que han pasado por una traición de esta magnitud a menudo enfrentan un camino muy complicado. La confianza, una vez rota, es increíblemente difícil de reconstruir. Requiere un esfuerzo monumental por ambas partes, y no siempre es posible. Puede que opten por el camino de la separación, buscando cada uno su propia sanación. O quizás, con mucho trabajo, terapia y un compromiso genuino de ambos, puedan intentar reconstruir algo sobre las cenizas de lo que fue. Sin embargo, el daño emocional que Anne ha sufrido es palpable, y la superación de este dolor será un proceso largo y arduo. Las lágrimas incontrolables son solo el principio de un camino que puede ser muy desafiante. La reconstrucción de la confianza es un proyecto a largo plazo, y el perdón, si llega, no será fácil ni rápido. Además, la presión de la opinión pública añade un factor complicado. Cuando la vida privada de una pareja se convierte en noticia, la gente opina, juzga y especula. Esto puede ser agotador para las personas involucradas, que necesitan espacio y privacidad para sanar. La empatía y la compasión de la audiencia son importantes, pero también lo es recordar que estamos hablando de personas reales con sentimientos reales, y no de personajes de ficción. Hemos visto en otros casos cómo situaciones similares han llevado a rupturas definitivas, pero también a reconciliaciones sorprendentes, a menudo impulsadas por el amor profundo y la voluntad de luchar por la relación. En el caso de Kerem y Anne, solo el tiempo dirá cuál será el desenlace. Lo que sí podemos decir es que Anne está viviendo un momento de profunda vulnerabilidad y dolor, y el camino hacia la sanación será, sin duda, un proceso. En resumen, la noticia de que Kerem engañó a Anne ha sido un golpe devastador para ella, llevándola a un estado de gran angustia y sufrimiento, manifestado en lágrimas incontrolables. Este evento nos recuerda la fragilidad de la confianza en las relaciones y el profundo impacto emocional que una traición puede tener. Hemos reflexionado sobre las posibles causas de este engaño, la naturaleza del dolor de Anne y los desafíos que enfrentarán para el futuro de su relación. Es una historia que nos invita a la reflexión sobre el amor, la lealtad y la resiliencia del ser humano ante la adversidad. Llegamos al final de este vídeo y espero que les haya resultado intrigante y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Hemos intentado abordar este tema con la sensibilidad que merece, entendiendo el impacto humano detrás de las noticias. Agradezco de corazón que hayan estado aquí conmigo, acompañándome en este análisis. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta situación? ¿Creen que Anne y Kerem podrán superar esto?
¿Qué lecciones podemos sacar como sociedad de este tipo de eventos? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus perspectivas. Sus opiniones enriquecen este espacio y nos ayudan a todos a ver las cosas desde diferentes ángulos. Y si este contenido les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, no se olviden de dejarle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con quien creen que le pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.